porque estábamos conversando con el ingeniero y el doctor Johnny Pardavé sobre los megaproyectos que estábamos conversando sobre el tema de transportes. Retomemos la conversación entonces, Johnny, con respecto a los megaproyectos en lo que se refiere a transportes y comunicaciones en nuestro país. Adelante. Sí, muchas gracias. Eh, sí, ya retomamos. Se me escucha, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, estaba comentando que en el discurso presidencial tocaba temas importantes que la población espera, por cierto, sobre la salud, sobre el empleo, sobre la seguridad, pero también es importante el sector transportes porque genera movilidad, genera desarrollo y sobre todo genera oportunidades para que puedan desplazarse todos los ciudadanos a lo largo de Lima, el Callao y todas las ciudades importantes del país. Anunció el presidente que iban a continuar creando caminos en las zonas más rurales del Perú. Eso es importante. También mencionó sobre la implementación de sistemas integrados de transporte y luego añadió sobre la implementación de sistemas de monitoreo y fiscalización a los vehículos de transporte, entre otros megaproyectos que indudablemente pues uno espera con deseo, pero a veces por lo que la gestión pública no proyecta, ¿no?, los años que demora este tipo de proyectos, ¿no? Vemos el tren eléctrico, por ejemplo, se inició en el año 85, ya han pasado más de 35 años y todavía no tenemos operando las 5 líneas que se ofreció, ¿no? Entonces, este tipo de megaproyectos tienen que ser como política de Estado, de tal manera que los gobernantes puedan continuar con esto a lo largo de los periodos que le emana un gobierno de turno. Yo quiero resaltar la necesidad y la urgencia que tiene todos los ciudadanos del Perú que se movilizan a diario de plantear políticas de implementación de sistemas de transporte masivo, como lo mencionó en su discurso, pero esto que sea una realidad. Y Lima, el Callao y las principales ciudades del país necesitan políticas de esta naturaleza porque ya no se puede esperar. Perú ha desarrollado en poca proporción su crecimiento en lo que es sistemas integrados masivos de transporte. Claro, hablamos Johnny, de desarrollo sostenible, ¿no? Que es una de las especialidades también de su profesión. ¿Cómo hacer o qué tareas son las que tiene que tener el ministro Juan Silva, que acaba de juramentar, con respecto a estas prioridades del transporte y especialmente del transporte urbano de pasajeros? Hablábamos de ciudades no solamente de Lima, sino de muchas ciudades del interior del país en la que realmente el tema del transporte de pasajeros es un caos. Entonces, ¿cuáles deben ser las líneas iniciales para ese sistema integrado de transportes, que creo que es el ideal en lo que se refiere a transporte público de pasajeros? Sí, yo creo que es importante, en principio, felicitar al nuevo ministro de Transporte, Juan Francisco Silva designado. Eh, en realidad, pues tiene un reto importante que asumir y de acuerdo a la información recibida recientemente, pues un docente de educación ha sido director de un colegio nacional en Puente Piedra y es de la fila del grupo del presidente, pero creo que ya debe tener claro cuáles son los problemas que afronta el país en el tema de transportes, que indudablemente pues tiene que plantear políticas de desarrollo a través de sistemas integrados de transporte sostenible. Y Lima y el Callao es una ciudad muy importante de Latinoamérica donde se generan más de 18 millones de viajes diarios y creo que aquí poco se ha desarrollado en lo que es política
de implementación masiva de transporte. Lo que debe plantear es en los próximos 100 días cuál va a ser la línea o la hoja de ruta que los usuarios de Lima, del Callao y de las principales ciudades, especialmente los operadores, ¿no? Quieren saber es que realmente qué es lo que va a hacer con el sistema de transporte público, porque el tren eléctrico es un sistema de transporte muy interesante, pero al igual que el Insuficiente. metropolitano, trasladan a poco menos del 12% de la demanda. Entonces, la mayor atención a los usuarios es en el transporte regular y no hay una política de crecimiento, de mejora, de incentivo para que esto se pueda ir generando. Y esto es solamente en Lima y Callao. En las principales ciudades del país, pues el transporte regular es el que atiende a la mayoría de la población. Entonces, yo creo que es importante la designación que va a hacer el ministro a los principales funcionarios, que tienen que ser funcionarios eminentemente técnicos, porque este sector es técnico y yo siempre he manifestado zapatero a sus zapatos. Entonces, necesitamos de funcionarios que conocen el tema y que puedan plantear políticas de mejora sostenibles para que nuestras ciudades capitales pues ya no pueden esperar mucho tiempo más. Correcto. Y en estos 100 días, Johnny, eh, que no debe ser de estudio, sí, porque los diagnósticos deben estar, ¿cuáles deben ser las líneas para ir hacia ese sistema integrado, para cubrir esa deficiencia que se está hablando de ese porcentaje alto de población mal atendida? ¿Y cuál debe ser el papel de los gremios de transportistas en esta tarea que es una tarea no solamente del ministro y de su equipo de asesores, sino también de todos los actores que intervienen en el transporte público de pasajeros? Sí, Néstor, yo creo que en estos 100 días debe enfatizar en plantear una política a través de un plan de movilidad que creo que ya lo tiene avanzado actualmente el sector, pero necesitamos propuestas sólidas y concretas para que realmente se encamine a lo que quiere la población. Por ejemplo, el Metro de Lima, tenemos operando la línea 1 y la línea 2 está en un proceso, está en un avance y esto se proyecta para el 2024 todavía implementar un tramo de esta línea 2. El metropolitano es un servicio masivo que atiende pues no más de 700,000 viajes día y ahí quedamos, ¿no? Los corredores complementarios son sistemas incompletos que si bien es cierto, pues no han sido cumplidas con las propuestas iniciales y esto sencillamente pues no atiende toda la demanda de la población. Entonces, lo que los gremios afiliados a los operadores de transporte plantean es, en primer lugar, es cómo va a garantizar este gobierno la estabilidad jurídica de los operadores, porque las políticas anteriores han sido pues muy mezquinas, solamente han autorizado por 8 meses, por un año, y no hay una propuesta clara. Ahí está encarpetado en el poder legislativo discusiones sobre ley que garantiza pues la continuidad del servicio de transporte público. Entonces es preciso que el ministro marque una línea de trabajo respecto a la estabilidad. Otro tema importante es el subsidio. Mientras el metropolitano, mientras los corredores complementarios reciban subsidio de parte del Estado, los que atienden en mayor demanda, los operadores de transporte regular, no lo hacen. Y si lo han hecho en el año pasado, en un mes, lo han hecho de manera incompleta. Y esto es totalmente mezquino porque no se define claro para que estos servicios puedan ser promovidos y puedan ser respaldados por el gobierno y que la atención finalmente sea
a los usuarios. Entonces, de igual manera, pues el tema del financiamiento, ¿no?, que han recibido los operadores, es decir, la moratoria, a través de la pandemia, que ha originado una crisis económica, ha generado un sobrecosto, el combustible está creciendo cada vez más y no hay control ni regulación al respecto. Entonces, no se pueden estar cumpliendo con los compromisos financieros. Entonces, ¿cuál es la política del gobierno para que pueda plantear este respaldo a los operadores? Porque de lo contrario, pues no vamos a tener en los próximos años renovación del parque vehicular. Y son temas planteados por los gremios, e inclusive pues se ha postergado una paralización ya fijada para el 21, debido a que el gobierno ha ofrecido tomar la atención debida para que este sector tenga, a través ya de este ministro designado, pueda tener claro cuáles son las políticas inmediatas que van a poner en marcha. Correcto, correcto, y nos parece eso es una decisión saludable, ¿no? Esperar las reuniones que seguramente también van a convocar el ministro a las organizaciones de transportistas. Pero dos temas con respuestas puntuales, Johnny. El tema del subsidio, cuál debería ser la decisión y la acción en todo caso, y el segundo, el tema del chatarreo, porque todavía en el caso de Lima y Callao, ese es un gran problema. Y el tema es que los vehículos que ya dejan de funcionar en Lima se van a provincias, con lo cual el problema se mantiene. ¿Cuál debería ser una política definitiva con respecto a estos vehículos que ya no deberían estar en circulación por muchas razones? No solamente las económicas, sino las del medio ambiente y protección a los usuarios y a los vecinos, no necesariamente usuarios, sino al vecino de una ciudad. Por supuesto, Néstor. Primero, respecto al subsidio, es justo y necesario para poder garantizar la continuidad del servicio y que los operadores puedan seguir atendiendo todas las necesidades de servicio. Es importante implementar una política de subsidio que mejore en cuanto a la metodología, es decir, el Estado garantiza un presupuesto que puede salir de los mismos impuestos que se genera para que se pueda operar el transporte público en el Perú. Entonces, yo pienso que es necesario que vean el tema del subsidio porque no se puede mezquinamente atender al metropolitano o a los corredores complementarios, que son servicios concesionados, mientras que el servicio regular y convencional siga pues cayéndose a pedazos a través de los sobrecostos, y todavía no tienen garantizados el 100% de la demanda que puedan prestar el servicio de transporte público debido a la pandemia, porque se han inmersos en cumplir todos los protocolos necesarios, y este tiempo pues no se ha generado el subsidio debido. Y lo otro, referente al chatarreo, es importante implementar una política de renovación de vehículos, de una flota necesaria. Ya existen normativas al respecto, no deben circular vehículos más de 15 años para el transporte público, pero sin embargo pues a esto también afecta directamente la informalidad. Mientras las empresas formales cumplen con todos los requisitos exigidos por las normativas, existe pues un gran flagelo que es la informalidad. No hay autoridad debida para que regulen y controlen toda la informalidad, y esto está generando pues que vehículos que no están dentro del marco de la reglamentación nacional vehicular, por cierto, estén circulando en las avenidas, en las vías de Lima y todo algunas ciudades importantes. Por eso que yo creo que lo que nosotros deseamos que este gobierno y sobre todo este sector plantea, ¿no?, a través de los funcionarios que esperamos que sean nuevos, que sean ratificados, porque la gestión es importante, porque no hemos tenido
resultados inmediatos, y creo que este ministro va a hacer cambio profundo en todas las instituciones que están ligadas al sector transporte, y que las políticas que implementen sean en beneficio de la población, en beneficio de todos los usuarios, que es lo que realmente se espera. Correcto, en realidad grandes problemas, pero también hay que hacer grandes soluciones, ¿no? Y la experiencia extranjera también en este escenario, Johnny, tiene un papel importante, y estaba recordando a un experto en el tema, es el doctor Jorge Chávez. Jorge Chávez, que lo hemos tenido también en entrevista, y se me ocurre proponer públicamente tener un programa sobre transportes y BIS Televisión podría ser digamos, el eje de emisión de este programa, que comprometa primero para conocer la problemática, segundo para sensibilizar a la población, y tercero para plantear las alternativas, porque también nos estamos olvidando del papel que tiene el usuario en este escenario, en este círculo de lo que significa el transporte público. De manera que vamos a conversar para ver más adelante tener un programa dedicado exclusivamente al tema de transporte público, porque no solamente estamos hablando del transporte público de pasajeros, también estamos hablando del transporte público de otras áreas, como el tema de carga, el tema de manipuleo. Exactamente amplia el escenario. ¿Qué queda en la agenda entonces, en lo inmediato, Johnny, para este ministro Juan Silva, con las recomendaciones que se ha hecho en esta entrevista? Muchas gracias por mencionar, y un saludo muy especial para el doctor Jorge Alejandro Chávez Cano, un eminente amigo que radica en España. Sí, la experiencia internacional es importante, no solamente porque está en Europa, sino porque ha podido, él es peruano, pero ha podido estar en varias ciudades latinoamericanas, y algunas otras ciudades se han adelantado más que el nuestro, ¿no? Y porque han implementado como una política de Estado, pues, sistema de transporte masivo, y hoy en día el Perú está en esa posibilidad de hacerlo y estar a la par con ellos, ya no, y acortar esa brecha, pues, de 30 años que nos separa, por ejemplo, entre Santiago de Chile, entre Bogotá, entre Quito o otra ciudad latinoamericana, por no decir, pues, de Curitiba o Sao Paulo. ¿Por qué? Porque el Perú, Lima, es una ciudad metrópoli importante de Sudamérica y también de Latinoamérica, y tiene que plantear proyectos masivos en beneficio de toda una población, porque la demanda es grande, ¿no? Más de 18 millones de viajes diarios. Por lo tanto, nosotros, a través de ello, nuevamente invocamos al nuevo ministro de Transporte, y a los funcionarios que van a asumir el reto de poder estar al frente de este sector muy importante, que va a generar desarrollo, que va a generar movimiento, que va a generar oportunidades a lo largo y ancho del Perú, no solamente en el transporte de pasajeros, también en el transporte. Se nos fue la señal, pero está la idea y queda en el recuerdo ahorita ciudades como Curitiba Sí, necesitamos que realmente se puedan aplicar. Correcto. Estamos en coordinación para ver este aporte que puede hacer BIS Televisión, Johnny, al conocimiento y a las soluciones de los problemas del transporte. Y recordaba que Curitiba, pues, una de las ciudades emblemáticas en el tema del sistema integrado de transportes, y qué decir de las ciudades más importantes de Colombia, con el Transmilenio, por ejemplo, en Bogotá, o el sistema que tiene Quito y Chile con el tema del metro, que nos llevan, pues, más de 20 años en el desarrollo. Y creo que en este tiempo de cambios el transporte también tiene que ponerse a la altura de las necesidades de la población. Muchas gracias, Johnny, por esta participación, y estamos
conversando para ver esta posibilidad de darle, de tener una permanencia el tema del transporte en la programación de BIS Televisión. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias, Néstor, por la entrevista y aplaudo esa iniciativa. Hay que hacer docencia en el transporte y realmente esto va a dar inicio para que podamos tocar diversos temas. Muchas gracias y hasta cualquier otra oportunidad.